En Alfa 180 creemos que la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas. Aquí encontrarás mensajes centrados en Cristo, fieles a las Escrituras, que edifican tu fe y te ayudan a crecer en gracia y verdad. Te invitamos a abrir tu corazón, a escuchar con atención y a dejar que el Evangelio haga su obra en ti. Bienvenido a Alfa 180, un lugar para crecer. El día de hoy estamos comenzando una miniserie acerca del advenimiento. Esto obviamente tiene que ver con el tiempo que estamos próximos a celebrar de la Navidad. Y como cristianos hemos escuchado, al menos si ya tienes algunos años en el cristianismo, estoy seguro que ya has escuchado algunas prédicas acerca de la natividad, del advenimiento, las profecías. Y este año no va a ser diferente. Lo que va a ser diferente, y estoy seguro, es lo que el Espíritu Santo de Dios va a poner en nuestros corazones con respecto a esta temporada. Yo quiero invitarte a la palabra de Dios, que vayamos al libro de Isaías, este profeta que es de aquellos que tuvo el privilegio dado por Dios de profetizarle a su pueblo acerca del advenimiento, acerca de este milagro tan maravilloso, tan increíble, acerca de Dios Todopoderoso encarnado, el Creador encarnándose en creación. Así que vamos a Isaías capítulo 9 y vamos a leer de corrido del versículo del 1 al 7. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice: pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que anda en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitan en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste la alegría, se alegran en tu presencia, como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre será para quemar, combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino. Amén. Esta profecía la da el profeta Isaías en una época de profunda decadencia espiritual y una amenaza política que había sobre el pueblo de Israel. El reino del norte había sido humillado por Asiria, había sido tomado en cautividad, y Judá caminaba hacia el juicio por su desobediencia. El pueblo estaba rodeado por sombras de opresión, de idolatría y de desesperanza futura. Isaías presenta un fuerte contraste entre el juicio y la promesa. Por cuestiones de tiempo, hoy no leeremos Isaías 8, pero te animo que tú en casa puedas leer el capítulo 8, que nos habla acerca de la invasión de Asiria y cómo fue, cómo esta humillación de la cual nos está hablando era manifestada, era tan profunda, ¿sí? Y este pueblo, un pueblo que está atravesando esta situación, un tiempo de tinieblas, en el capítulo 9
comienza con luz, comienza con una promesa. La profecía irrumpe como esperanza en medio del dolor. Dios anuncia que el verdadero rey vendrá. Dios pone palabra en el profeta y el profeta habla de parte de Dios y dice, la luz vendrá, el rey vendrá. No para administrar un sistema político, porque muchas veces la gente lo que quiere es eso, un cambio político, un cambio económico, un cambio en las cosas que está. Por eso será que cuando se elige un nuevo gobernante, siempre se tiene una esperanza de que las cosas cambiarán. Pero yo recuerdo hace unos meses atrás, cuando elegimos justamente a nuestras autoridades, yo les decía, votes por el que votes, tarde o temprano te va a decepcionar. Y no ha pasado diferente. No porque sea un profeta, ni mucho menos, sino que aquel que pone la esperanza en el hombre, tarde o temprano saldrá defraudado. Tarde o temprano se encontrará y se dará con la piedra en los dientes. ¿Por qué? Porque maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Isaías anuncia al Mesías como una respuesta definitiva para el pecado, para el sufrimiento y para la muerte. No para cambiar ese sistema político, no para traer nada más un tiempo de mejoría, no, sino traer una respuesta definitiva al mal del mundo, el pecado, la separación de Dios. Esta idea es la que estaremos hablando en esta mañana. Cuando la oscuridad parece dominar, Dios enciende una luz. Y esa luz tiene nombre, y su nombre es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Diciembre es un mes bastante extraño. Para algunos es fiesta, pero para otros es soledad. Para unos es celebración, para otros es recuerdos dolorosos. Es el mes donde sonreímos afuera mientras lloramos por dentro. Encendemos luces, pero a veces el corazón sigue oscuro. Decoramos la casa, pero no sabemos cómo decorar el alma. Y es así, y es ahí precisamente donde Isaías está hablando. No nos está hablando para hoy. Habló antes a un pueblo, pero estas palabras calan hoy porque sigue siendo la misma esperanza. Cuando hay una nación rota, cuando hay una persona rota, cuando hay un pueblo cansado o hay corazones sin futuro, Dios no nos da un plan, nos da una promesa. No es solamente, mira, haz esto, esto o aquello. No, nos da una promesa. No nos da un discurso de deberían mejorar, deberían cambiar. No, nos da un niño. Y ese niño no vino a ser un símbolo, no vino a ser una imagen para ser colocada en un pesebre cada 25 de diciembre. No, vino a ser Salvador. Ese niño, el Salvador del mundo, Emmanuel, Dios con nosotros. Hoy no venimos a celebrar una tradición, no, sino venimos a contemplar a la persona que transformó nuestra vida, que es la única esperanza para un mundo pecador. Venimos a celebrar a esa persona maravillosa y esa persona es Dios mismo. Así que yo te voy a pedir que inclinemos nuestro rostro y oremos. Señor, te pedimos que ilumines nuestras tinieblas con la luz de Cristo. Que no celebremos una fecha, sino que adoremos al Rey. Habla a nuestros corazones. Dispón en nuestro entendimiento tu palabra para que sea creída y sea transformando nuestra alma hasta lo más profundo de nuestro ser, para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Los versículos 1 y 2 de Isaías que dicen, pero no habrá más melancolía. Hay otra versión bíblica
que dice lobreguez. Si tú la tienes, ¿qué quiere decir lobreguez? Y en contraste con melancolía. Lobreguez propiamente se refiere a una habitación que es escasa de luz, que está en tinieblas. Pero no solamente nos habla de la parte física, sino que como en la versión de la Nueva Biblia de las Américas, nos habla de melancolía. Propiamente está hablando de un profundo desconsuelo en el alma, cuando parece que la noche es lo más oscuro. Y así suele pasar en la vida de las personas, como le pasó al pueblo de Israel en ese tiempo. Dice, pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitan en tierra de sombra de muerte, la luz le resplandeció sobre ellos. Aquí hay que notar algunas cosas. Está hablando de estos dos pueblos, Zabulón y Neftalí. Estos dos pueblos están hacia la frontera. Son los pueblos que fueron principalmente más golpeados por la invasión de Asiria al pueblo de Israel. Obviamente, al estar en la frontera es por ahí por donde se entraba. Y no solamente fue esto, sino que ya desde tiempos anteriores, al estar en frontera, era donde había este intercambio cultural entre los asirios y el pueblo de Israel. Y por tanto había mucha idolatría, esta interculturalidad que a veces hoy en la actualidad la alabamos, aunque no siempre trae los mejores beneficios, y para Israel, sobre todo, no era bueno. Al menos los de Jerusalén veían a estas dos ciudades como ciudades inferiores, porque justamente por este tipo de cosas, había idolatría, había tanto sufrimiento, tanta muerte, que eran como tenidas de menos, ¿sí? Pero la promesa es a esta que estaba angustiada en tiempos pasados, a estas ciudades que fueron tratadas con desprecio, ¿sí? Dice, las hará gloriosas. Y habla de Galilea, y dice Galilea de los gentiles. Pues Galilea está ubicada en este sector. Y si tú has leído la historia y la narración bíblica, sabrás que en Galilea es donde el Señor, y justamente a él se lo llamaba el Galileo, es el lugar donde se cumple esta promesa. El pueblo que andaba en tinieblas, angustiado, humillado, es donde ha visto la luz. La Biblia no está romantizando la oscuridad, sino que la trata con realismo. Y la oscuridad hace referencia a una tiniebla espiritual, a tinieblas morales, a tinieblas emocionales e inclusive a tinieblas relacionales. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido estas tinieblas? ¿Se ha encontrado en tinieblas espirituales o morales o emocionales o relacionales? Estas tinieblas cuando las cosas no van bien, cuando en realidad hay angustia, se genera una tristeza profunda en el corazón, en el alma de las personas. Y quiero que notes lo que dice. No, el texto no dice, y cuando estaban en esta situación, ellos buscaron la luz. No, dice la luz les resplandeció. Lo que está hablando es que el evangelio no nace de la búsqueda del hombre, sino nace de la iniciativa de Dios. No es el hombre buscando a Dios, es Dios trayendo luz y esperanza al hombre que está perdido, que está melancólico, que está angustiado, que está humillado. Esa es la situación como a cada uno de nosotros el Señor nos encontró. Él nos trajo su luz.
Por más que nosotros en nuestra religiosidad, en nuestro conocimiento escaso, podamos haber estado diciendo Diosito, Diosito. No, no se trata de Diosito. Se trata de Dios todopoderoso y soberano, teniendo misericordia de su creación, de su pueblo y trayendo esperanza a través de la luz. Y la luz no apareció el 25 de diciembre. No, la luz es eterna. La palabra nos dice que el verbo era antes, es ahora y será en el futuro. Él es el alfa y el omega. Esta luz de la cual nos está hablando Juan en el capítulo 1, versículo 9, cuando dice existía ya la luz verdadera, que al venir al mundo alumbró a todo hombre. Esta luz que le resplandeció a Zabulón y a la tierra de Neftalí, esa luz ha resplandecido en la vida de todo aquel que por gracia y misericordia de Dios ha sido llamado, ha encontrado esta luz. Y esta luz se apareció para quitar la melancolía y la angustia, para quitar todo ese sufrimiento que cada uno de nosotros puede haber encontrado. Quizás tu vida este diciembre no parece muy luminosa. En diciembre es donde solemos evaluar todas aquellas promesas que comenzamos a hacer en enero. ¿Recuerdas? Uno comienza el año con gran esperanza, proponiéndose este año sí. Y claro, no falta, entre muchas promesas, los cristianos que dicen, este año sí voy a leer la Biblia. La Biblia en un año. Se la bajan del internet, la consiguen por donde sea, y comienzan y no suelen pasar del capítulo 5, 6, porque ya el 7, 8 de enero ya estás otra vez cubierto con toda la angustia, con todos los quehaceres y con todas las cosas que suelen pasar. Uno dice, este año sí es el año donde voy a dejar aquella situación que ha estado cargando mi vida, ese mal hábito que tengo. No sé, ese mal hábito de comentar sobre todo, también se puede llamar chisme, ese hábito de negar la realidad, que se puede llamar mentira, o cosas así por el estilo. Y cuando llegamos a esta etapa y evaluamos, nos damos cuenta que no hay muchas cosas que han cambiado. Y nos sentimos frustrados. Pero al mismo tiempo sentimos una nueva esperanza porque decimos, bueno, para el próximo año sí lo voy a hacer. El próximo año sí no voy a faltar los domingos. El próximo año sí voy a estar más comprometido. El próximo año sí voy a hacer servicio. Y la verdad es que se nos pasa año con año haciendo promesas vacías, pensando en nuestra fuerza salir de nuestra angustia y de nuestra humillación, sin darnos cuenta de que no es con fuerza, tampoco con buena voluntad, ni siquiera con echarle ganas. No, es cuando su luz resplandece en nuestra vida, entonces, y solo entonces, pues podremos ser transformados, como dice el apóstol Pablo. Entonces eso quiere decir que si no ha resplandecido la luz de Cristo en mi vida, entonces no lo puedo hacer. Sí, definitivamente no. Pero lo que vendría a eso es, pero si ha resplandecido la luz de Cristo en tu vida, ¿qué te impide que no lo hagas? Ahora sí lo entiendes. No se trata de, entonces yo no tengo responsabilidad. No, sí hay una responsabilidad. Y si tú estás hoy aquí en esta mañana y tú dices, la luz de Cristo ha resplandecido en mi vida porque yo soy un hijo de Dios, yo he sido comprado a precio de sangre, entonces, tienes que resplandecer, querido hermano y hermana. No se trata de poner nada más, deseo y ganas. Porque el deseo y ganas viene con el tiempo, pero en verdad el tiempo solamente fue creado para nosotros. El tiempo no limita a Dios.
Estas promesas que fueron hechas en otro tiempo no están limitadas para ese tiempo. Es esperanza para hoy, es tiempo para hoy. La promesa de Isaías que habla acerca de aquel que está en tinieblas y en oscuridad sigue siendo la misma esperanza de hace 1000 años, 2000 años, 3000 años atrás. Sigue siendo la misma esperanza hoy y esa esperanza se llama Jesucristo. Y si Jesucristo está en tu vida, pues entonces, querido hermano, es tiempo de glorificar a Dios. Es tiempo de que nuestra vida cambie. Es tiempo de que nuestra vida sea esa luz a la cual hemos sido llamados a ser. Te decía hace un momento, tal vez este diciembre no parece luminoso. Tal vez actualmente tu vida no parece luminoso. Es más, tal vez este año no fue luminoso. Pero quiero decirte que la luz no depende de las circunstancias. No depende de si este año te ha ido bien o te ha ido mal. Es más, hagámoslo un poco más amplio. No depende de si tu vida ha sido buena o tu vida ha sido mala. No depende de las circunstancias. La luz no nace de la estabilidad. La luz brilla en la oscuridad, en la crisis, en las tinieblas. Cuando hay prueba, ahí es cuando la luz realmente es mostrada. ¿Qué está mostrando tu vida cuando estás atravesando situaciones duras? Cuando Asiria está conquistando tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de sentir. ¿Cómo estás reaccionando? Pues la promesa es: la luz les resplandeció, la luz vino. Dios no espera que salgas de la noche. No es un Dios distante que mientras tú atraviesas el valle de sombra de muerte, Él permanece acá estirando su mano. Ven a la luz, acá todo va a estar bien. No, sino que esa luz, ese Dios poderoso y misericordioso, no espera que salgas de la noche. Él entra en tu noche. Él está contigo en tu noche. Él es el que te fortalece cuando no tienes más fuerzas. Él es el que te da sabiduría cuando ya no sabes qué hacer. Él es el que te levanta cuando caes una y otra vez. No es en tu fuerza. Es en su luz. Es en su esperanza. Es por su palabra. Es por su obra en la cruz que tú te puedes levantar una y otra vez. Que puedes salir del hoyo de la humillación una y otra vez. No es el cambio de fecha, no es el cambio de año, no es una época que puede presentarse en la vida. No, es Él en nuestra vida. Es Él entrando en nuestra noche más oscura y trayendo luz abundante. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitan en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Así es como estábamos. Pero también es así como podemos estar. Y si estamos así, sigue siendo la misma esperanza. Él resplandece en medio de la oscuridad. Dios transforma la aflicción en un gozo redentor. El versículo 3 dice de la siguiente manera: multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia, como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Algo que resaltar de este versículo es esto: se alegran como en el día de la cosecha. Hay muchas etapas en nuestra vida que pueden traer gran alegría. Cuando uno siembra, hay alegría. ¿Cómo no va a haber alegría? El hecho de saber que trabajaste, labraste la tierra y pusiste semillas es de gran alegría. ¿Cuánta más alegría cuando ves los primeros retoños? ¡Wow! ¡Qué emoción! Ves que está produciéndose un fruto. Luego con el tiempo vas a ver la planta crecida, alta, con los primeros frutos pequeñitos asomando. Y eso va a traer emoción.
Pero no hay emoción más grande que el día de la cosecha, porque es el día del cumplimiento el día en el que tú ves el hecho preciso de todo lo que tú has trabajado. No, esto no genera una alegría superficial. Es un profundo gozo en el alma. No es una risa vacía. No es solamente un ja, 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 sino que es esperanza viva. Tú te puedes imaginar esta mujer de la cual nos habla la Escritura, Ruth, que lo perdió todo. Absolutamente lo perdió todo. Pero el día de la cosecha, ella ganó redención. Estoy seguro que tal vez si no has escuchado de Ruth y su historia, estoy más seguro que sí has escuchado de Job y de cómo lo perdió absolutamente todo. Pero el día de la cosecha vio a Dios. Y si no has escuchado ni de Ruth ni de Job, estoy seguro que has escuchado de María, la madre de Jesucristo. Esta mujer lo entregó todo. Entregó su vida, su juventud, su reputación, su virginidad. Pero recibió al Salvador el día de la cosecha. Yo quiero que notes una cosa. La gracia no borra tu historia. No desaparece por un plomazo todo tu pasado, todas tus heridas, todo tu transitar en medio de un mundo pecaminoso, de un mundo caído. No borra de un plomazo tus heridas, tus angustias, los abusos que sufriste. No lo borra. Las traiciones, las mentiras, tampoco. Lo que hace la gracia es redimirlas. La salvación no elimina las heridas, pero sí les da un significado. Sí te muestra por qué caminaste. A veces no entenderemos siempre el por qué, pero siempre encontraremos el beneficio de haber caminado. No es que Dios produzca heridas en nuestra vida. Las heridas son producto de una naturaleza caída, de un mundo caído. Pero Él puede transformar esas heridas en significados profundos que muestren una vida diferente, que muestren cómo Él, en otro tiempo que vivimos con melancolía y angustia, los puede transformar en tiempos de gloria, cuando su luz viene. Y nuevamente volvemos al punto anterior, cuando su luz, cuando Cristo. Si no hay luz, si no hay Cristo, entonces tampoco hay significado, tampoco hay redención. Cristo no vino para anestesiar el dolor. No vino para que nada más nuestra vida sea más soportable y más llevadera. No vino a eso, sino que Él vino a resucitar la esperanza. Él vino a ser la esperanza. En el versículo 4 y 5 dice de la siguiente manera: porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero y el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego. El yugo será quebrado. Dios no ofrece nada más un consuelo. Él ofrece libertad real. Egipto tenía cadenas. Asiria tenía yugos. El mundo actual tiene yugos y cadenas representados en adicciones, en la enfermedad del siglo que es la depresión, el orgullo, el miedo, el pecado. Y con esas cadenas ha esclavizado a la humanidad. De esa esclavitud nos sacó el Señor.
de esa esclavitud, cuando vino en esa promesa que le hacía al pueblo de Dios siglos antes de que ocurriera, ya hablaba de esa promesa. Para nosotros sigue siendo una promesa, pero no nada más que la debemos de creer en fe como que algo que ocurrirá. No, porque esto ya ocurrió. Ella vino, ella nació en un pesebre. Él creció y dio su vida en la cruz. Y la promesa es que Él sigue siendo esa luz que tu vida necesita para ser liberado de la opresión. El yugo que te ha esclavizado ha sido roto, porque la palabra de Dios dice que si el Hijo de Dios nos ha hecho libres, somos verdaderamente libres. Pero pastor, yo todavía no me siento así. Yo todavía sigo soportando cadenas, todavía sigo luchando con situaciones pecaminosas, con hábitos que no me convienen. Y yo te quiero decir que recuerdes lo que siempre estamos hablando, que no es con fuerza. Nuevamente te lo digo, no es con ponerle ganas. No es con echarle lo mejor de ti, porque Jesús no vino para mejorar personas, vino para resucitar muertos. Te lo repito, no vino a mejorar personas, vino a resucitar muertos. Así como cuando el profeta le habló a esos huesos secos en el desierto, así era nuestra vida antes de Jesucristo. No era que estábamos un poco heridos, un poco lastimados. No, huesos secos en el desierto, sin vida, sin esperanza de vida, hasta que la luz apareció y la luz le dio vida a los huesos secos. Hoy tienes vida y tienes en abundancia. ¿Por qué? Porque Él quebró el yugo del pecado que estaba sobre ti. Entonces, ¿qué necesito para salir de la opresión que los hábitos y el pecado e inclusive mi propio orgullo puede estar generando? Pues lo que necesitas no solamente es creer en la luz, es dejar que la luz te alumbre. Es necesario que la luz te alumbre. Es necesario, y por tercera vez lo digo, es necesario que la luz te alumbre. No es solamente conocer la luz, no solamente es necesario, no solamente es importante tener luz, es dejar que la luz sea parte de tu vida. El llamado es que seamos luz, porque Él es nuestra luz. Hace una comparación en esta porción bíblica y dice como en Madián. Por cuestiones de tiempo no vamos a hablar de la batalla de Madián, pero en el resumen que podríamos sacar de esta batalla es que Dios derrota con el débil. Él no escogió a los fuertes del mundo. Él escogió a los débiles, a los menospreciados, a los que estaban melancólicos, a los que estaban en angustia, a aquellos que han sido tratados con desprecio. A ellos ha escogido para derrotar. No para que la gente diga, wow, qué gran ejército que ha tenido el Señor, así que es su ejército el que ha ganado las batallas. No. Escogió a los débiles. ¿Para qué? Para que todo el mundo pueda ver que el que gana la batalla no es el ejército, sino el Señor del ejército. No eres tú el que gana las batallas, es el Señor que está sobre ti. El que rompe el yugo no es ponerle ganas, no es ahora sí lo voy a hacer. Es doblégate y humíllate delante del Señor y el Señor te libera, el Señor te levanta, el Señor te rehace, el Señor te regenera. Efesios 2:1 nos habla de aquellos muertos. Y la frase que resalta en Efesios 2:1 es:
Él nos dio vida. Esto desarma todo argumento. Esto desarma todo intelecto. Pero sobre todo desarma todo orgullo de pensar que es por nosotros. No, es Él glorificado a través de nuestras vidas, pero porque Él ha puesto su luz, porque Él ha dado su fuerza, porque Él ha puesto su Espíritu Santo, porque Él tendió un puente con la humanidad, porque aquel que estaba destruido, Él lo volvió a levantar. No sé si tú te sientes así. Si tú te sientes rehecho, regenerado. Si tú sientes que las cadenas de aflicción se han roto. Eso no quiere decir que en este mundo no tendrás aflicción. No. En este mundo y mientras moremos en este mundo tendremos aflicción. Que nadie te diga lo contrario, porque no es bíblico. La palabra de Dios dice que en este mundo tendremos aflicción. Pero no termina ahí el versículo, dice, pero tranquilos ustedes. Ustedes en los que ha resplandecido la luz de Cristo, tranquilos, porque yo he vencido al mundo. Pero no solamente es eso. Como si no fuera suficiente. Pues el versículo 6 nos habla del niño que es el Rey eterno. Porque un niño, y si tú tienes tu Biblia y lo lees acá adelante, vas a notar que niño no está con N minúscula. Porque no está hablando de cualquier niño. Está hablando de el niño que nos ha nacido. Un hijo, y hijo también está con H, con H mayúscula, nos ha sido dado. Está hablando del Creador encarnado. Nos está hablando del Dios que se hizo pequeño, el Eterno que se hizo frágil, el Creador que se hizo criatura. Y nos dice que nos ha sido dado. No es que nosotros lo pedimos, no es que nosotros lo buscamos, no es que nosotros estamos en continua búsqueda de Dios, no, sino que nos ha sido dado y la soberanía, dice, reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre Admirable Consejero. ¿Qué quiere decir esto? Él no nos está ofreciendo ideas, Él no nos ofrece un camino, no. Él nos ofrece la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. No se trata de un parecer. No se trata de que los cristianos tienen su forma de pensar, pero hay otras religiones que también tienen su forma de pensar y todo finalmente nos conduce a Dios. No. Solamente el Hijo de Dios que se encarnó, este niño que nos fue dado, que nos ha nacido un hijo, este es el admirable consejero. Él es la verdad. Pero continúa diciendo, Dios poderoso. No es un bebé simbólico. No es para adorar al niñito Jesús. Nació como un niño. Pero ese niño creció en sabiduría, creció en temor a Dios. Creció y fue perfecto. Tentado en todo, pero no pecó en nada. Y fue a la cruz voluntariamente por ti y por mí. Pero la muerte no pudo contenerlo, porque Él es Dios poderoso. Él se levantó de la tumba y venció al pecado, a la muerte, al Seol. Él lo venció todo. No es que está en una batalla constante. No, Él es Dios poderoso y Él venció porque fue nacido para vencer. Es Padre eterno. Él no abandona. La palabra dice que Él es Padre bueno. Padre bueno. Él no nos abandona.
Él no nos falla. Él no cambia. Él no cambia porque un día te levantas de mala y reniegas de todo y dices, es que ya no, parece que no me escuchas, ya parece que no existes. No, no es que Él se ofende. Él no cambia. Porque si Él te ama, su amor no depende de ti, su amor depende de Él. Y Él es amor y Él no cambia. No sé si eso te da seguridad. A mí me da mucha seguridad. A mí me da mucha seguridad saber de que no es como mis padres naturales, que claro, cuando hago las cosas bien se sienten orgullosos de mí. Pero ¿y qué tal cuando hago las cosas de la otra manera? Frustra, enoja, hiere, lastima, decepciona. No hay nada que nosotros podamos hacer que lo decepcione. Porque su amor no se basa en nosotros, se basa en quién es Él. Y Él es Padre eterno. Y termina y cierra con esto, no como si fuera algo menor, sino como que es el coronario de todo, príncipe de paz. No la paz como la conoce el mundo, sino la paz que es posible solamente a través de Él. Esa paz que aun cuando caminemos por valle de sombra de muerte, no es que Él nos está acompañando, es Él el que está luchando, es Él el que está fortaleciendo, es Él el que está dando vida. Pues Él no vino a negociar con el pecado, Él no vino a hacer la paz con el pecado para decirle, mira, tú pecado por allá, yo por acá, y vivamos en paz. Esa es la paz como el mundo la entiende. Ausencia de conflicto. No, Él no vino a negociar con el pecado, vino a derrotar al pecado y el pecado ha sido derrotado. Por tanto, tú y yo podemos vivir en libertad porque Él nos ha hecho libres. Esperaba por lo menos un amén. No sé si sabes lo que quiere decir amén. Quiere decir así sea, así es, así será. Por tanto, ¿tú eres libre? Amén. Uno entendió. Por ese uno puedo seguir predicando. Quiero que sepas esto. No necesitas más control. No. Necesitas a un rey sobre tu vida. No, no necesitas más autocontrol, autosuperación. No, necesitas al Rey sobre tu vida. No necesitas más fuerza. No, necesitas más gracia sobre tu vida. No necesitas más explicaciones. Necesitas a Cristo. Necesitas su luz admirable. El versículo 7 termina diciendo, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino. En otra versión bíblica termina con esta frase que me parece muy importante porque dice, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. En esto descansa nuestra fe, queridos hermanos. En esto. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿Tú te imaginas si dependiera de ti y de mí? Si dependiera de cómo nos levantamos hoy o cómo nos levantamos el 25 de diciembre. Los que están contentos, oh, qué lindo es Navidad. Y los que están tristes y les trae recuerdos difíciles de cuando tal vez en la niñez sus papás no tenían para darle un obsequio, o su papá llegaba borracho y maltrataba a su mamá, o ni siquiera llegaba porque no tenía papá.
recuerdos dolorosos, recuerdos difíciles, que no tenías para comprarle algo, son recuerdos dolorosos y difíciles. ¿Te imaginas si dependiera nuestra paz, nuestro gozo, nuestra libertad de nuestras experiencias? Lo que el profeta está diciendo, el Señor de los ejércitos lo hará. No es el Señor cualquiera, es el Señor de los ejércitos. Él tiene el poder para hacerlo. Y lo demostró, naciendo en un pesebre, humillándose a sí mismo. Tú te imaginas al Creador de los cielos y la tierra, aquel con el que el poder de su boca lo creó absolutamente todo lo que ves y lo que no vemos, humillándose a sí mismo en forma de siervo, en un pesebre, creciendo como hijo de un carpintero. Tal vez si me hubieran preguntado a mí cómo traer al rey, tal vez nos hubiéramos reunido con el consejo y hubiéramos visto el mejor lugar para traerlo. El mejor hotel, un hotel no 5 estrellas, 7 estrellas. Con la mejor comida, los mejores carros, el mejor servicio, las sábanas más suaves, las mejores. Esa es la forma como yo lo hubiera traído. Y si hubiera estado en Roma, lo hubiera traído en Roma, en el palacio donde el rey, no en un pesebre en Galilea de los gentiles, en Belén. Pero él se despojó a sí mismo, humillándose en forma de siervo, creciendo como hijo de un carpintero. A sus 30 años, yendo a las aguas, mostrando obediencia, caminando una vida perfecta, mostrando misericordia con el pecador, haciendo milagros, prodigios, hablándole la verdad a la gente, aun cuando esa verdad hacía que las multitudes que lo seguían se fueran, porque eran duras sus palabras, porque golpean con una humanidad que se ha separado de la luz, que aunque añora la luz, prefiere vivir en la tiniebla, prefiere seguir sus propios deseos, su orgullo. Y aún por esa humanidad, Él decide subir a una cruz. Nadie se lo pedía. Nadie le decía, por favor, libéranos. Quítanos la opresión del pecado. No. Pero ese es el amor. Hacerle bien al otro, aun cuando el otro no sabe ni siquiera lo que necesita. Su amor no dependía de si estábamos portándonos bien, si queríamos hacer las cosas bien, o si hacíamos todo lo contrario. Su amor dependía de Él, de su amor genuino, verdadero, estable y permanente. Y subiendo a una cruz, murió a nuestros ojos, pero murió para ser el Rey eterno, porque la muerte no lo pudo contener. ¿Qué poder tiene la muerte sobre la vida? Ninguno. Él es la vida. Él se levantó de la tumba porque Él no estaba muerto. Él vive y vive para siempre. Él derrotó al pecado, derrotó a la muerte, derrotó al Hades, para que tú y yo pudiéramos ser coherederos de la gracia y de todas las riquezas en Cristo Jesús. Eso no es poco, queridos hermanos. Pero no solamente es eso, sino que esto no tiene caducidad, porque el aumento de su soberanía y la paz, dice, no tendrán fin. Es decir, ¿cuándo se va a acabar? Nunca. Nunca. Es
eterno. Para nuestro entendimiento, ni todos los años habidos y por haber pueden contener esta promesa de su soberanía y su paz. No tendrán fin. Y su reinado y su soberanía sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. El derecho de haberlo pagado, de haberlo hecho Él, de haber traído su justicia Él, porque el Dios de los ejércitos, Él lo hará. Desde entonces, y si alguien no lo entendió, dice, y para siempre, eternamente, Él lo hará. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe, que Él lo hará. Y si te lo dijo, lo va a hacer. Y si te llamó, nada te separará de sus manos. Nada. Si Él te ha llamado a salvación, pues estás en sus brazos, y de sus brazos nada, ni tú podrás separarte, porque con lazos de amor te volverá a traer. Con lazos de amor te volverá a traer, porque eres suyo y para su gloria. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Los reinos humanos caen, las economías pasan, las modas se desvanecen, pero el reino de Cristo no envejece, no se corrompe, ni se debilita. El celo del Señor hará esto. No depende de gobiernos, de sistemas, ni siquiera de nosotros. Esta época, la Navidad, la Navidad no es frágil, es eterna. Porque lo que Él hizo en su nacimiento continúa. Él debía encarnarse para como hombre, 100% Dios, 100% hombre, ir a una cruz. Para convertirse y ser lo que siempre fue, el Rey glorioso. De esta parte del continente sabemos que la Navidad no es nieve, sí lo sabemos, pero tampoco es comercio, tampoco es decoración. La Navidad es Dios con nosotros. No celebramos a un bebé, adoramos al Rey. No celebramos una fecha, celebramos una victoria. Cristo no vino a adornar tu vida, vino a gobernar tu vida. No vino a acompañarte, Él vino a salvarte. Hoy la pregunta no es, ¿qué estás celebrando? No, la pregunta es, ¿a quién perteneces? ¿De quién eres tú?